Hola, veremos cómo podemos transferir, enviar o pasar archivos del celular móvil a la PC, sin cables, de una forma súper rápida y fácil. De hecho, es la forma más rápida que conozco hasta ahora. Es realmente emocionante, cuando ante otros métodos como Quixare, puede haber ocasiones en la que tarde demasiado. Para esto usaremos la aplicación de LocalSend. Con ella podemos transferir fotos, videos pesados y cualquier archivo, a muy buena velocidad con una configuración específica que te mostraré, y no es para nada complicada. Por cierto, también sirve para transferir archivos de un celular a otro celular. Tenemos que tenerla en la PC y el teléfono. Empezaré primero por la PC. Busco la página oficial. Aquí la tenemos. Esta es una aplicación para pasar archivos de forma descentralizada, de persona a persona, no hay servidores de por medio. Y se puede hacer localmente sin conexión a Internet. Está disponible para Android, Windows, Linux y iOS, que comprende Mac y iPhone, y son compatibles entre sí, lo que la hace una excelente alternativa a AirDrop en el caso de iOS. Es completamente gratis, sin anuncios, y de código abierto. Tiene encriptación de extremo a extremo, lo que la hace segura. Vamos a descargar. La descargaré para Windows. Tenemos una versión portable y el instalador. Descargaré el instalador. Se instala como cualquier programa común y corriente. Vamos con Android. Está en la Play Store. Aunque está la opción de bajarla desde otro repositorio como F-Droid, opcionalmente, desde la página oficial. La instalamos. Ahora, ¿cómo la usamos o cómo funciona esto? LocalSend usa Wi-Fi para transferir los archivos, es decir, la señal Wi-Fi del router, pero no necesita tener conexión a Internet para funcionar. Y no, la señal Wi-Fi no es lo mismo que la señal de Internet, por si alguno tiene la duda. Ambos dispositivos tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi, como por ejemplo, la del router, o hacer un punto de acceso, también conocido como conexión hotspot, de un dispositivo a otro mediante conexión Wi-Fi de ambos. Ya que esta app no funciona con Wi-Fi Direct, por eso es que en este caso habría que hacer esto. Pero si te puedes conectar al mismo router y a la misma red Wi-Fi, no te compliques la vida. También puedes tener la PC conectada por cable LAN al router y funcionará sin importar que no tenga Wi-Fi la PC, ya que usará el router como transmisor. Voy a hacer unas pruebas de transferencia. Las configuraciones de la app son prácticamente las mismas en PC y Android. Tenemos el apartado de recibir. Nos indica el nombre de nuestro dispositivo en grande, además de un número de identificación para que sea aún menos probable confundirse cuando nos envíen algo, aunque parece que hay gente que realmente se esfuerza en esto. Aquí en guardado rápido, por defecto, está en apagado para que cuando alguien te vaya a enviar algo, siempre te salga una notificación que debas aceptar o rechazar. Si enciendes el guardado rápido, cualquiera en tu red podrá enviarte lo que sea sin permiso o confirmación. En el apartado para enviar, tenemos la selección de los archivos. En Archivos, abrirás el explorador de archivos y carpetas general del dispositivo. En Medios, es como abrir la galería, solo podrás ver imágenes y videos. Incluso puedes transferir una carpeta entera tal cual. En dispositivos cercanos, se muestran los que tienen LocalSend abierto y están en la misma red. En Configuraciones, podemos cambiar el nombre de nuestro dispositivo acá. Y tenemos la opción de poner un código PIN para enviar y recibir archivos. Aquí puedes cambiar la ubicación de descarga de los archivos recibidos. En la versión de PC puedes activar el inicio automático si quieres, aunque prefiero por seguridad no tenerlo para no tener el servidor local activo siempre. Primero voy a probar del teléfono a la PC y luego de la PC al teléfono, porque hay un detalle importante aquí que puede serte útil dependiendo de qué dispositivo envía o recibe. Voy a transferir un video de casi 1 GB de peso, del teléfono a la PC. Abro LocalSend en PC. En el celular, voy a enviar. Veo que aparece la PC que se llama Lovely Lemon. Selecciono medios. Y selecciono este video a 1080p, de unos 980 MB, y unos 6 minutos. Acepto en la computadora la solicitud del teléfono, que se llama NetMango. Debo reconocer que el programa genera buenos nombres aleatorios. Y mira esto que rápido va. En menos de 40 segundos lo hace. Y puede ser incluso más rápido con una configuración que te voy a mostrar. Pero antes, enviemos una carpeta entera, que contiene imágenes de alta resolución y videos 4K. No pesa demasiado, casi unos 255 megas.
Terminó en 10 segundos. Ahora lo voy a hacer al contrario, de la PC al teléfono. Tengo este video en la computadora que pesa 1.4 gigas. En enviar, puedo simplemente arrastrar el video al programa y lo seleccionará. Seleccionamos el celular que se llama Mango Limpio en español. Espera. Esto está tardando mucho más de lo que tomó transferirlo del celular a la PC antes, aunque solo es un poco más pesado que en esa ocasión. Tardó como 6 minutos. Tranquilo, sé por qué sucedió esto y cómo solucionarlo. En configuraciones tanto del teléfono como de la computadora. Vamos y marcamos configuración avanzada. Aquí tenemos la opción de encriptación. Al desactivarla, solucionamos el problema de la baja velocidad en este caso y no solo eso, sino que te acelerará las transferencias bastante en cualquier caso. Pero esto hará que la conexión deje de estar cifrada, lo que es menos seguro. Aquí lo explica en este mensaje. Así que de hacerlo es recomendable conectarse solo a redes privadas que sean más seguras. Desactivar el cifrado es opcional, al hacerlo nos pedirá que refresquemos el servidor aquí. Igualmente en el otro equipo. Veamos esta comparación. Aquí estoy enviando un video de 3.3 gigas con el cifrado activado. Va a 3 megabytes por segundo, que son unos 24 megabits de conexión. Tiempo estimado, 15 minutos y aumentando. Va lento. Ahora, con el cifrado desactivado. Va a 40 megabytes por segundo, que es una conexión de 320 megabits de velocidad. Tiempo estimado, 1 minuto 20 segundos. Va súper rápido en comparación que antes. Lo que podrías hacer es, cuando sean archivos pesados en una red que consideres segura, desactivar temporalmente el cifrado y cuando termines de pasar los archivos, volver a activarlo. Por cierto, en el corazón podemos agregar el dispositivo a favoritos. Esto sirve para que no te pida permiso para recibir al tenerlo activado en el apartado Recibir. Cuéntanos qué te pareció esta aplicación.